Buenos días. Módulo Instalación de sistemas de control eléctrico industrial. Curso cuarto año C. Profesor Luis Ruz. Unidad 1. Instalación de circuitos de control y comando. Aprendizaje esperado. Instala circuitos eléctricos para el control y comando de equipos, máquinas e instalaciones eléctricas de acuerdo a la normativa vigente. Objetivo. Lee diagramas y planos eléctricos para establecer los procedimientos de instalación de circuitos y componentes de acuerdo a las especificaciones del proyecto eléctrico. Introducción. Esquema eléctrico. ¿Qué es un esquema eléctrico? Un esquema eléctrico es la representación gráfica de una instalación eléctrica. En nuestro caso, la instalación eléctrica va a ser de fuerza o industrial. Cuando observemos un esquema eléctrico, nos daremos cuenta que en él se representan los conductores que intervienen dentro del circuito. O sea, podemos ver específicamente qué tipo de conductores se van a utilizar, cómo se van a distribuir y cómo se van a conectar a los otros componentes. A diferencia de lo que sería un plano eléctrico, en donde solamente podemos observar los ductos eléctricos. Cuando tengamos al frente un esquema eléctrico, nos daremos cuenta que existen dos tipos de alimentación eléctrica, en donde en una aparece la fase y el neutro, o sea, monofásica, y en otra los tres conductores fase, o sea, R, S y T, de un sistema trifásico. La finalidad de todo esto es entender en forma muy sencilla el funcionamiento y montaje de los circuitos. Como ejemplo de esto podemos ver en la pantalla una instalación de motor monofásico partida directa comando manual, en donde estas tres líneas, fase, neutro y tierra de protección, sería la línea de distribución. La línea de distribución nace de un tablero de distribución de fuerza. Estas líneas o conductores se van a llevar o se van a trasladar por la estructura de la empresa al interior de ductos o tuberías. Estos ductos o tuberías tienen que ser metálica, tubo de acero galvanizado, o plástica, tubo conduit. Esta tubería, con los conductores en su interior, van a ir desplazándose o van a distribuirse dentro de la empresa según la necesidad. Cuando querramos sacar una alimentación eléctrica de esta tubería de la línea de distribución hacia una instalación en forma específica, vamos a tener que colocar en la tubería una caja de derivación. Y en esa caja de derivación, tal como su nombre lo indica, vamos a derivar un ducto o tubería en donde en su interior van a ir los tres conductores necesarios, fase, neutro y tierra de protección. Lógicamente, la conexión entre la línea de distribución y la línea de alimentación se va a hacer a través de conexiones eléctricas, que lógicamente van a ir al interior de la caja de derivación, que por reglamento es el único lugar donde se pueden hacer conexiones eléctricas. Vamos a sacar un ducto o tubería con la línea de alimentación hacia el sistema de comando, en donde en este caso va a estar el interruptor de cuchilla.
El interruptor de cuchilla es un interruptor bipolar, o sea, tiene dos vías. Y se va a ubicar este interruptor de cuchilla dentro de un gabinete para protegerlo o en forma superpuesta sobre una muralla o una base metálica o de madera, lógicamente totalmente aislado el interruptor, y la fase va a llegar a una vía del interruptor y el neutro a la otra vía del interruptor por la parte de entrada. La tierra de protección va a pasar por el lado del interruptor de cuchilla, pero se va a sacar una conexión de la tierra de protección y se tiene que conectar a la base del interruptor de cuchilla. Pero no va a ocupar ninguna vía eléctrica de este interruptor. Todo esto va a llegar a través de un ducto, ¿cierto?, a la entrada de este interruptor. A la salida del interruptor vamos a colocar otro ducto que va a ir hacia lo que es la parte protección o control del circuito. En este caso son fusibles. Por lo tanto, los fusibles se van a colocar en una placa portafusible, en donde van a ir atornillados los fusibles cerrando el circuito eléctrico. La placa portafusible, al igual que el interruptor, puede colocarse dentro de un gabinete metálico o se va a colocar sobrepuesto en la muralla o en una base metálica o de madera. Lógicamente también tiene que ser totalmente aislado. La fase va a pasar por un fusible, el neutro también va a pasar por un fusible y la tierra de protección va a pasar por el lado de la placa portafusible. Sin embargo, a través de una conexión, vamos a unir la tierra de protección a un perno o tornillo que sujete la placa portafusible para evitar que la estructura de la placa pueda energizarse y pueda ser un punto de peligro para el operador. De la salida de la placa portafusible vamos a sacar otra tubería que va a ir directamente hacia, en este caso, el motor monofásico y se va a conectar la fase neutro a la placa de conexiones del motor, mientras que la tierra de protección va a ir conectado a un perno o tornillo que está identificado con esta simbología en la estructura metálica del motor. Conductores fase neutro. En instalaciones de alumbrado, las dimensiones reglamentarias del conductor son de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Para el caso de instalaciones de fuerza, por reglamento, como mínimo tiene que ser 2,5 milímetros cuadrados de sección. Para hacer esta instalación en una empresa, tenemos dos posibilidades. Sacar la alimentación de una línea de distribución ya realizada, que esté dentro de la empresa, y para eso, ¿cierto?, tenemos que considerar que
Si aumentamos la demanda de corriente en esta línea de distribución, tenemos que considerar que en el tablero de distribución de fuerza, el automático va a tener que ser modificado, ya que sin este circuito, el automático tendría que tener una capacidad. Pero ahora que se aumentó la corriente de demanda, la capacidad del automático, que está en la fase, ya que es un sistema monofásico, y en este caso el automático solamente protege la fase, este automático tiene que aumentar su capacidad dependiendo de la cantidad de corriente que utilice el motor y dependiendo del factor de servicio, que va a ser concepto más adelante estudiado. Ese es, en gran medida, ¿cierto?, cómo deberíamos interpretar este circuito. Como podemos observar en el desarrollo de esta clase, nuestra mayor dedicación va a ser analizar los componentes de un circuito y ver los tipos de elementos de comando y control que pueden existir dentro de la empresa. Eso sería lo que veríamos en las siguientes clases. Como tarea, les voy a solicitar que dibujen en un formato A4 el esquema eléctrico de esta instalación que estamos viendo en este momento y su evaluación va a ser a través de la pauta que estamos observando, en donde se asignará puntaje a los aspectos que vamos a evaluar señalados por estos indicadores. Espero que este video clase haya sido de su interés y hayan entendido los conceptos que se indicaron. Por lo tanto, damos por terminada la clase, esperando poder vernos o escucharnos en una siguiente oportunidad. Gracias.